Al llegar ahora al Salmo 142, vemos que este es un salmo masquil, como se nos dice en el título, y también es un salmo de David. Usted recuerda que masquil quiere decir instrucción, es decir, que usted y yo podemos aprender algo de este salmo, como podemos hacerlo también de los otros salmos que estamos observando. Nuevamente debemos decir que esta es una de las grandes oraciones de David. David está orando en una cueva en este salmo. Leamos el primer versículo. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Dónde estaba él? Se nos dice aquí en la introducción a este salmo, como parte del texto inspirado, que este es un masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Ahora aquí no se nos dice en cuál cueva era que estaba David. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 24, se hace mención de la cueva de Engadi. Y cuando uno nota la zona donde se encuentra esta cueva de Engadi, uno puede darse cuenta que este es un buen lugar para refugiarse, para ocultarse. Y allí es donde se ocultó David. También tenemos la cueva de Adulam, y en esta cueva es donde se refugió David por primera vez, y estas dos cuevas son bien conocidas. Se nos dice que fue en ese lugar donde se unieron a él aquellos que estaban en dificultades, aquellos que tenían deudas, aquellos que estaban desilusionados. Entonces fue cuando estos se unieron a David, y unos 400 hombres se unieron a él al mismo comienzo. Evidentemente, él hizo esta oración en ese lugar. Él dijo aquí en el versículo 2 de este Salmo 142, «Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia». Es decir, él puso delante de Dios todo lo que se encontraba en su corazón y en su vida. Y creemos que esa es la forma en que nosotros deberíamos orar. En el presente tenemos la idea de que debemos orar alrededor de algo, o que tenemos que racionalizar en nuestra oración, o que tenemos que orar alrededor de lo que queremos decir. Sin embargo, opinamos que debemos decir las cosas tal cual son y mencionar todo ante Dios, todo aquello que está en nuestras vidas. David dijo en la segunda parte del versículo 2, «Delante de él manifestaré mi angustia». Usted le puede decir a él, amigo oyente, acerca de sus tentaciones. Usted puede hablar con él acerca de todo lo que le ocurre. Permítanos mencionar a continuación algo que Fenelon escribió hace varios años, y quisiéramos compartirlo con usted. Ya lo hemos mencionado anteriormente en este programa a través de la Biblia, y pensamos que lo hemos leído antes, pero vale la pena volverlo a repetir. Escuche lo que aquí dice. Cuéntele a Dios todo lo que tiene en su corazón, de la misma manera en que usted le cuenta a algún amigo querido sus angustias, como sus alegrías. Cuéntele a Dios sus dificultades, para que Él le pueda consolar. Cuéntele a Él sus gozos, para que Él pueda darle serenidad. Cuéntele a Él sus deseos, para que Él los pueda purificar. Cuéntele a Él las cosas que no le gustan, para que Él le ayude a conquistarlas. Hable con Él acerca de sus tentaciones, para que Él pueda protegerlo de ellas. Muéstrele a Él las heridas de su corazón, para que Él las pueda sanar. Descubra ante Él su indiferencia hacia el bien, sus gustos depravados por el mal, su inestabilidad. Cuéntele a Él cómo el amor a sí mismo lo hace injusto con los demás, cómo la vanidad lo tienta a usted a ser insincero, cómo el orgullo lo disfraza a usted ante sí mismo y ante los demás. Si usted derrama de esa manera todas sus debilidades, necesidades y problemas, no le faltará qué decir. Usted nunca podrá agotar el tema. Será renovado continuamente. Las personas que no tienen secretos entre sí, nunca les falta tema de conversación. Ellos no están pesando sus palabras porque no tienen nada que guardar el uno del otro. Tampoco están buscando algo para decir. Hablan de la abundancia del corazón sin considerar lo que van a pensar. Bienaventurados son aquellos que logran una relación tan familiar y sin reservas con Dios. Hasta aquí las palabras de Fenelon. Amigo oyente, David tenía esa relación maravillosa, hermosa con el Dios Todopoderoso, y él podía orar esa clase de oración en todos estos salmos que hemos visto. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo 2 otra vez. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Usted recuerda que David, cuando era jovencito, había sido ungido rey. Él se encontraba en la corte del rey Saúl, y ese rey, en un ataque de locura, le arrojó una lanza, quería clavarlo contra la pared,
y este joven David tuvo que huir para poder salvar su vida. Finalmente, él se quejó de que estaba siendo cazado como una perdiz. La temporada de caza siempre estaba en vigencia con él, y tenía que estar huyendo continuamente. En situaciones como esas es que este joven eleva su corazón y clama a Dios. Y él dice en el versículo 3, «Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo». Ellos trataron de atrapar a David, y David buscó al Señor, y Dios lo estaba guiando a él. Y dice en el versículo 4, «Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida». Esa fue la condición en la que se encontraba David al principio. Luego, finalmente, 400 hombres se unieron a él, y él se dio cuenta que Dios estaba en todo esto. Y en el versículo 5 leemos, «Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes». Creemos que es necesario destacar dos cosas aquí. Que David estaba refugiándose en esa cueva, porque si él era apresado, entonces Saúl lo hubiera asesinado. Y alguien nos puede decir, pero él estaba confiando en el Señor. Sí, pero el Señor espera que usted use algo de su propia perspicacia y que tome algo de iniciativa. Tiene que saber usar algo de su propio sentido común. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y llegamos ahora a otra oración maravillosa de David en este Salmo 143. Y aquí vemos que él presenta una solicitud urgente de ayuda. Y aquí tenemos un salmo maravilloso donde podemos ver a David nuevamente que no tiene ninguna dificultad en hablar con Dios. Él simplemente abre su corazón ante Él. Ah, amigo oyente, que nosotros aprendamos a orar de esa manera. Dice él en el primer versículo, «Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia». Esa es la clase de oración que presenta David ante Dios, y él apela a la fidelidad y a la justicia de Dios para obtener respuesta. ¿No es eso exactamente lo que Juan nos dijo que deberíamos hacer hoy, es decir, a los creyentes? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros acerca de los pecados? Allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Aquí tenemos la fidelidad de Dios, y Él es justo. Esa es su justicia. Aquí tenemos la justicia de Dios, y eso es lo que Él hizo por David. Este es un salmo que despliega de una manera muy clara la experiencia de este hombre. Este salmo es una gran oración. Un salmo que puede calzar dentro de su experiencia como de la mía en el presente. Y es una oración por medio de la cual podemos descansar en la fidelidad y en la justicia de Dios, de que Él perdona nuestros pecados. Los israelitas confiaban en eso. Allá en Miqueas capítulo 7 versículo 20 se nos dice, «Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos». Si usted es uno de aquellos que cree que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel, amigo oyente, entonces tiene que leer un versículo como este. También podemos leer los versículos 24 y 25 del capítulo 2 de Éxodo. Allí dice, «Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios». ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 10 versículo 3, «Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios». Él está hablando aquí acerca de esta nación, y ese es el problema que tienen hoy. Y amigo oyente, ese es el mismo problema que tienen los gentiles hoy, tratando de ser algo en una religión, tratando de hacer algo para agradar a Dios. Él ya ha hecho algo por usted. Y usted hace algo que le agrada a Él cuando acepta lo que Él ha hecho, porque Pablo continúa diciendo, «Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree». Luego el salmista dice en el versículo 7 de este Salmo 143, «Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura».
En otras palabras, David está diciendo, tú eres mi única ayuda. Porque ya en el versículo 6, él dijo, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Es lo mismo que la lluvia que cae en el desierto. Por más que llueva y llueva, no se llena. Esa tierra sedienta lo absorbe todo. Y finalmente, cuando se llena, entonces es cuando de repente uno tiene una inundación. ¡Qué cuadro más maravilloso el que tenemos aquí en este Salmo 143! Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. En nuestro próximo programa concluiremos este estudio del libro de los Salmos. Mientras tanto, es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.